Vale, chicos, pues venga, vamos allá. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué tenemos por delante? Bueno, pues ya arrancamos con un nuevo tema, ¿vale? Con el tema 6. Y en este tema, ¿qué es lo que nos toca? Bueno, pues como veis, habla de la determinación de las características y tamaño de la muestra de la población, ¿vale? Entonces, lo que haremos es que vamos a ver conceptos de estadística, ¿vale? Pues referente a conceptos básicos de muestreo, tipos de muestreo, es un poco lo que vamos a ver en toda la clase de hoy, que hoy nos va a dar tiempo a ver lo que es en sí el tema entero. Ya veis que hay unos apartados, ¿no?, que aparecen en un color más clarito. Eso realmente son apartados que no vemos en clase. Entonces, si hay algún apartado que en clase no vemos, obviamente de ese apartado tampoco os voy a preguntar nada en el examen, ¿vale? Entonces, aquellos apartados que veáis que no nos da tiempo y que no abarcamos, ¿vale? Porque no podemos abarcarlo absolutamente todo y centralizamos y focalizamos en lo más importante. Aquellos apartados que nosotros no vemos, tampoco entrará nada en el examen de esos apartados, ¿vale? Eso también para que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues venga, vamos a arrancar primero con unos conceptos básicos muy importantes que todos debemos conocer, ¿vale? Entonces, antes de nada, ¿vale? Lo que es el proceso de muestreo, pues requiere conocer una serie de conceptos. Son básicos, pero tenemos que tenerlos en cuenta siempre que hagamos una encuesta, ¿vale? Recordad que nosotros siempre vamos a trabajar en este caso en fases concluyentes, ¿no? Cuando yo ya quiero que algo sea extrapolable, ya quiero sacar conclusiones, ¿vale? Ya puedo sacar yo una opinión formada. La semana pasada, si recordáis, vimos lo que eran las técnicas proyectivas, vimos aspectos más exploratorios, más cualitativos, niveles que eran más iniciales, para luego elaborar una investigación ya más concluyente, más causal, ¿vale? Entonces, aquí tenemos diferentes conceptos. Primero, tenemos lo que es el universo, ¿vale? El universo es la unidad de análisis más grande, ¿bien? Y la van a conformar varios conjuntos de poblaciones. Imaginad que nosotros queremos analizar, por ejemplo, el consumo televisivo en España, ¿vale? Pues en España somos más de 40 millones de personas, ¿no? Y la gran mayoría ve la televisión, ¿vale? En mayor o menor medida, pero ven la televisión. Por lo tanto, al final, el universo va a ser toda la población de España. Obviamente no es viable a nivel económico, a nivel material, entrevistar a las 47 millones de personas que vivimos en España, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es establecer grupos, ¿no? Grupos, poblaciones, que es ya el siguiente punto, ¿vale? Entonces, en el siguiente punto tenemos la población, que ya es un grupo de elementos que comparten ciertas características que nos van a interesar para la investigación. Entonces, es cuando nosotros lo que hacemos aquí, cuando pasamos de universo a población, lo que hacemos es segmentar, ¿vale? Pues nosotros por edad, por sexo, por nivel de estudios, ¿vale? Por cualquier tipo de variable de segmentación, lo que hacemos es crear estas poblaciones, ¿vale? Por alguna variable demográfica, geográfica, conductual también o psicográfica. Entonces establecemos ya una población. Pues imaginaros que nosotros decimos, vale, pues vamos a estudiar a mujeres mayores de 18, menores de 65, con un nivel de estudios alto, ¿vale? Y que estén casadas. Bueno, pues ya hemos establecido unas variables de segmentación. ¿Para qué? Para acotar el universo, ¿vale? Y establecer nuestra población objeto de estudio, ¿vale? La población que nosotros queremos estudiar. Muy bien. Luego que tenemos el marco muestral. El marco muestral ya son los listados, ¿vale? El listado de personas, pues en base a un censo, a bases de datos, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues quiero hacer un estudio de los adolescentes que están en X colegio, pues el marco muestral sería el listado de alumnos de ese colegio, ¿vale? Normalmente los marcos muestrales son difíciles de obtener, ¿vale? Sobre todo cuando realmente hablamos de una población grande, ¿vale? Si seguimos, por ejemplo, con el ejemplo que estábamos nosotros diciendo, ¿no? De las personas que ven la televisión, pues nos podemos ir al listado de hogares que tengan dispositivos de medición de audiencias, ¿vale? Como los instalados por empresas como Kantar Media, o datos del padrón nacional que podamos filtrar por hogares con acceso a televisión,
¿vale? De alguna forma, bueno, pues tenemos que intentar recurrir y obtener nuestro marco muestral. Luego tenemos la muestra, ¿vale? Nosotros partimos de un universo. De ese universo acotamos nuestra población. Imaginaros que en España pues hay 15 millones de españoles que cumplen con ese criterio. Mayores de 18, menores de 65, nivel de estudio altos, ¿vale? Por tanto, la muestra va a ser cuántas personas de esa población yo le voy a hacer el estudio, ¿vale? Yo voy a coger una muestra de esa población, pues por ejemplo, de 1000 personas. Veremos luego cómo nosotros fijamos la muestra en base a diferentes criterios, ¿vale? Entonces tenemos universo, ¿vale? Luego más acotado la población y más acotado tenemos la muestra. Luego tenemos lo que son las unidades muestrales, ¿vale? Es cada persona a la que yo le voy a hacer el estudio, ¿vale? Lo que es el propio listado de la persona 1, la persona 2, la persona 3, cada uno va a representar una unidad muestral. También tenemos el error muestral. ¿Por qué? Esto lo vimos ya cuando vimos la parte de la estadística, ¿no? Va a ser la diferencia de trabajar con una media poblacional, ¿vale? Y una media muestral, ¿vale? Ahí va a haber un error, un margen de error, ¿vale? Porque nosotros, como veis, estamos cogiendo una muestra, no estamos cogiendo a toda la población, ¿vale? Entonces, esa diferencia entre el grupo entero y nuestro grupo es lo que genera este error muestral, ¿vale? Es ese error que se puede cometer debido al hecho de que vamos a sacar, a obtener conclusiones sobre cierta realidad a partir de observar solo una parte de ella, a partir de observar solo una muestra, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Vale, nada, Diego, tranquilo, que acabamos de empezar, ¿vale? Simplemente estamos viendo una serie de conceptos básicos de muestreo que es muy importante que conozcáis, ¿vale? Nada, no te preocupes. Y luego el nivel de confianza, ¿vale? Que en este caso es la probabilidad de que esa muestra que nosotros hayamos elegido representa a la población, ¿vale? Ese es el nivel de confianza que siempre hablamos también en la parte de estadística, ¿vale? La probabilidad de que esos datos vayan a representar a la población total. Entonces, muy importante que conozcáis estas definiciones básicas de todos los conceptos de muestreo, ¿vale, chicos? Esto es un poco un guiño que os estoy haciendo. Ya veis que hemos ido de mayor escala a lo que es el universo, luego de ese universo hemos acotado, segmentado nuestra población, luego de esa población hemos cogido una muestra, ¿vale? De esa muestra, cada uno de los elementos le llaman unidades muestrales y el hecho de trabajar con una muestra y no con una población implica la existencia de un error muestral, ¿vale? Un poco a grandes rasgos el resumen de lo que hemos visto. Vale, más cositas. Ahora pasamos a ver lo que son las fases de un proceso de muestreo, ¿vale? Aquí, como veis, en esta imagen de la derecha, tenemos las diferentes fases o pasos que representan las partes del proceso de muestreo, ¿vale? También importante esta diapositiva. ¿Alguna pregunta? Seguro que os encontráis con las fases del proceso de muestreo, ¿vale? Entonces está muy bien que os las sepáis, que las entendáis. Veréis que todo es muy intuitivo, ¿vale? Bueno, que se entiende. ¿Por qué? La primera fase realmente lo que tenemos que hacer es elegir a nuestra población objetivo, ¿vale? Yo tengo que saber a quién le voy a hacer el estudio. Yo no voy a hacer un estudio al azar, ¿vale? Tengo que establecer una población de estudio, ¿vale? Y también ya no solo una población de estudio, tengo que establecer también el periodo temporal. Si yo no establezco un periodo temporal, lo que son los gustos, los hábitos, la gente va cambiando. Entonces, yo tengo que también establecer el momento en el que yo voy a hacer esa encuesta, ¿vale? Ese trabajo. Entonces, en este caso, yo cuando hago una encuesta electoral, por ejemplo, no es lo mismo hacerlo un mes antes de las elecciones que un día antes o 2 días antes, ¿vale? De hecho, el CIS lo que hace es que sigue una metodología, ¿no? Y mira la evolución de las personas en cuanto a su percepción política, ¿no? De los distintos partidos, de lo que van a votar. Entonces, como ejemplo, veis aquí que tenemos este ejemplo de Cano, ¿vale? Quiere averiguar, pues, qué piensan los jóvenes sobre una nueva cámara de fotos, ¿vale? Y lo que hace es que incluye la muestra de
jóvenes de 12 a 18 años. Bien, entonces, nuestra población o objeto de estudio, que van a ser los jóvenes entre 12 y 18 años, pues dentro de España, pero lo va a hacer durante los próximos 3 meses, de octubre a diciembre, ¿vale? De enero a marzo. Entonces, la unidad de muestreo va a ser eso, ¿no? Cada joven encuestado entre 12 y 18 años, ¿vale? Durante los próximos 3 meses. Luego, en segundo lugar, ¿vale? Para poder yo seleccionar una muestra, primero tengo que tener acceso, obviamente, a la población, ¿vale? Nosotros, el lugar en donde vamos a encontrar información sobre la población, ¿vale? Se llama marco de muestreo, ¿no? Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, pues yo tengo que ver en dónde se encuentran esos jóvenes y contactarlos, pues en su casa, en los colegios, en internet, ¿vale? Entonces, utilizamos directorios, bases de datos, ¿vale? Elementos que nos van a proporcionar un listado de la población o objeto de estudio, ¿vale? Para poder acceder a ellos. Como os comentaba antes, esto es muy complicado, ¿no? Es difícil muchas veces acceder, ¿vale? A directorios, a censos y que nos den el marco muestral, ¿vale? Que nos faciliten ese listado de personas que nosotros tenemos que entrevistar. Entonces, muchas veces, de hecho, cuando, bueno, pues cuando entrevistamos a personas en edad escolar, lo que hacemos es ir al censo de los colegios, pues lo podemos pedir. A veces es fácil obtenerlo, pero otras veces es difícil conseguir marcos muestrales. Tenemos que en todo momento siempre pedir permiso porque al final existe la ley de protección de datos, ¿vale? Entonces muchas veces veremos que lo que hacemos es recurrir a muestreo por cuotas. Lo veremos a continuación, ¿vale? Para facilitar, bueno, pues esta labor. Luego tenemos que decidir el tipo de muestreo que nosotros vamos a realizar. Puede ser probabilístico o no probabilístico, ¿vale? Los muestreos probabilísticos son los que tienen validez académica, validez estadística. Los no probabilísticos, a priori, chicos, no los podemos extrapolar. ¿Por qué? Porque existe un sesgo del entrevistador, ¿vale? Del encuestador, de la persona que está llevando a cabo la investigación. Entonces, al final, obviamente, un muestreo probabilístico pues supondrá que esa muestra va a ser mucho más representativa. ¿Por qué? Porque los individuos de la muestra se escogen al azar, no hay ningún tipo de sesgo. Pero pues veremos, ¿no? Que hay ciertos aspectos que nos van a llevar por un camino o por otro. Luego tendremos que determinar también el tamaño de la muestra, ¿vale? Como veremos más adelante, eh, tenemos dos fórmulas matemáticas que nos van a ayudar a calcular el tamaño de la muestra, ¿vale? ¿Y de qué dependen? Bueno, el utilizar una u otra depende si el tamaño de la población se conoce o no. Entonces, más adelante veremos cómo se calcula el tamaño de la muestra, si la población es conocida o si la población es desconocida. Y ya por último, pues veremos de qué forma nosotros vamos a contactar a cada elemento de la muestra. Pues los vamos a llamar por teléfono, los vamos a contactar de forma personal, vamos a tener que ver de qué forma vamos a llevar a cabo nuestro trabajo de campo, ¿vale? Existe un módulo que es el módulo 5, no sé si alguno de vosotros pues lo tenéis este semestre, lo habéis dado, ¿vale? Que es el módulo 5 de trabajo de campo. ¿Lo tenéis, chicos, en este? ¿No? Vale, bueno, es un módulo, ¿vale? En el que vais a trabajar en sí, en concreto, esta parte, ¿vale? Lo que es en sí el trabajo de campo. Vale, vale. Perfecto. Bueno, como a veces hay un poco de libertad, ¿no? Cuando coger el módulo o porque pueda ser que este pues venga de un semestre anterior. Bueno, algunos igual ya los tenéis, otros no, pero es un módulo que vais a tener, ¿vale? En concreto el trabajo de campo. Vale. Entonces, como os decía, chicos, el muestreo, ¿vale? Puede ser probabilístico o no probabilístico. En el muestreo no probabilístico, ¿vale? Va a ser el investigador el que va a decidir, según su propio juicio, qué elementos van a componer la muestra, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues la no aleatoriedad, ¿vale? Que va a implicar, bueno, que esos resultados o esas conclusiones que nosotros vamos a obtener, pues claro, no las vamos a poder extrapolar, ¿vale? Yo no puedo hacer una encuesta no probabilística y representar su validez académica, ¿vale? Y extrapolar los datos.
sí que lo voy a poder hacer con los muestreos probabilísticos, ¿vale? Entonces, en este cuadro podéis ver diferentes métodos, ¿vale? Que se pueden utilizar para los muestreos no probabilísticos y los probabilísticos que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, de cara al examen también esta tabla es muy interesante que os la sepáis, ¿vale? Yo puedo deciros, pues de los siguientes, ¿cuál es un muestreo probabilístico? ¿Vale? ¿O cuáles de los siguientes no es un muestreo no probabilístico? Entonces tenéis que leerlo bien, el enunciado, en las preguntas, leer bien, ¿vale? ¿Cuál es un muestreo probabilístico de los siguientes? ¿Cuál no es un muestreo no probabilístico de los siguientes? ¿Vale? Y tengáis, pues, muestreo por conveniencia, muestreo por cuotas, muestreo de bola de nieve y muestreo por conglomerado, ¿vale? Y tengáis que seleccionar. Entonces, este cuadrito también, muy importante. Entonces, ahora ya, de todas formas, vamos a ir viéndolos cada uno y os van a ir sonando, ¿vale? Entonces, en el caso del muestreo probabilístico, ¿vale? En el muestreo probabilístico, cada miembro de la población tiene una posibilidad, ¿vale? Conocida de ser seleccionado. En el no probabilístico, no todos los miembros de esa población tienen la oportunidad de participar en el estudio, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar muchas veces el muestreo no probabilístico? Bueno, pues también en una parte más inicial, en una parte más exploratoria, ¿vale? Donde yo realmente, pues, por términos de coste, por tiempo, pues muchas veces no puedo hacer un muestreo probabilístico, entonces tengo que recurrir a un no probabilístico, ¿vale? Entonces, en este caso, el investigador siempre va a seleccionar la muestra, pues basándose en un juicio subjetivo, ¿no? No se hace una selección al azar como en el caso de muestreo probabilístico, ¿vale? Lo iréis viendo por qué ocurre esto, por qué se llama no probabilístico. Vamos a ir viendo los tipos de muestreos no probabilísticos. El primero de ellos, ¿vale? Es el muestreo por conveniencia. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues en este caso las muestras de la población se va a seleccionar, ¿vale? Porque están disponibles para el investigador, porque son fáciles de reclutar, pues bien, pues por la proximidad, ¿vale? Geográfica, porque son amigos, son personas que conoce. Entonces, en este caso, el investigador no considera seleccionar una muestra que represente a la población, sino lo que para él tiene más fácil acceder, ¿vale? Las personas que están más disponibles, pues es a quien va a llevar a cabo la investigación, ¿vale? Entonces, por eso realmente no tiene validez académica ni estadística, ¿vale? Hay un sesgo muy importante del investigador en este caso, ¿no? Porque las muestras van a ser representativas, pero bajo su criterio, ¿vale? Entonces, es algo más de carácter exploratorio, pero no tiene validez en un estudio concluyente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una técnica de muestreo no probabilístico muy común, ¿vale? ¿Por qué? Porque de una forma rápida, el coste tiene una buena relación coste-efectividad, ¿vale? Y hay una gran facilidad para que la muestra esté disponible, ¿no? Entonces, imaginaros que en este caso, pues lo que hace el investigador en una investigación en concreto es, pues aquellos estudiantes voluntarios, pues son los que yo voy a utilizar, ¿vale? Entonces, va a enviarle la encuesta, por ejemplo, a aquellos estudiantes igual que él conoce, ¿vale? Que él, pues, tenga relación porque ha trabajado en algún proyecto con ellos, ¿vale? Y estos estudiantes, pues, van a actuar como la muestra, por ejemplo. Luego tenemos un muestreo por cuotas, ¿vale? Este en empresas pequeñitas, ¿vale? Empresas bueno, pues de pequeña capacidad, se utiliza bastante. Obviamente no se utiliza en consultorías, en empresas especializadas, ¿vale? Porque, bueno, no deja de ser un muestreo no probabilístico. Entonces, nosotros aquí sí que de primeras utilizamos pues alguna característica sociodemográfica de la población que luego le aplicaremos a nuestra muestra, ¿vale? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a seleccionar una muestra en base a una composición, a cierta información de la población. ¿Qué significa esto, no? Imaginaros, ¿no? Que, por ejemplo, la población de estudios, la población que nosotros vamos a estudiar, ¿vale? Son estudiantes de primaria de la Comunidad de Madrid. Bien, y nosotros sabemos de esa población, de todos los estudiantes, ¿vale? De la Comunidad de Madrid, sabemos que un porcentaje
son de fuera de la Unión Europea, otro porcentaje de la Unión Europea y un porcentaje son españoles. Bueno, pues eso lo tenemos, esa es la composición de la muestra. Pues lo que hacemos de forma proporcional es decir, ¿vale? Pues si mi muestra se compone de 100 personas, ¿vale? Estos son porcentajes. Bien, si mi muestra se compone de 100 personas, yo voy a hacer que un 15%, por tanto 45 personas, sean de fuera de la Unión Europea. Un 10%, 30 personas de la Unión Europea y 225, que es el 75%, españoles, ¿vale? Entonces, nosotros aquí, ¿vale? Lo que hacemos es imponer ciertas características de la población a nuestra muestra, ¿vale? Pero realmente, ¿por qué no es extrapolable? ¿Por qué no es estadísticamente válido? Porque luego, ¿vale? Nosotros, cada uno de estos candidatos, no los vamos a tener de forma aleatoria, ¿vale? Yo luego la selección, esta selección de estos 45, de estos 30, de estos 25, se hace de forma manual, ¿vale? Ya tiene un sesgo, ya es subjetivo. Lo selecciono yo de forma ya voluntaria, ¿vale? Entonces, por eso pierde la validez estadística. Es verdad que yo he cogido para clasificar mi muestra información de la población, ¿vale? Por eso es por cuotas, ¿vale? Por eso no es igual a la anterior, pero ya yo a estas 45, a estas 30 y a esas 225 personas las voy a seleccionar de forma voluntaria, ¿vale? De forma sesgada. Entonces, por este motivo no se puede extrapolar. Por eso es otro muestreo no probabilístico, el muestreo por cuotas. Luego tenemos el muestreo de bola de nieve, ¿vale? Estamos y seguimos dentro de los muestreos no probabilísticos, ¿vale? ¿Qué es el muestreo de la bola de nieve? Bueno, pues este muestreo se utiliza mucho, ¿vale? En mercados de nicho, en mercados en donde pues, es muy difícil conocer a personas que tengan información, mercados especiales, ¿vale? En donde pues, poca gente domina un tema concreto. Entonces, bueno, pues yo al menos digo, vale, yo conozco a esta persona que es de este mundillo, de este sector. Yo le hago una encuesta a él y lo que le pido es que él, de sus colegas que él conoce, pues si es médico, por ejemplo, o una persona que haya y que conozca que tenga X enfermedad, y le digo, vale, pues tú que seguramente tú conoces a alguien más o a alguna otra persona, porfa, le puedes pasar la encuesta y que la haga y así sucesivamente, ¿vale? Por eso se llama bola de nieve. Obviamente tampoco tiene validez académica, ¿no? Nosotros no conocemos a esas personas, no sabemos qué características tienen, ¿vale? Pues demográficas, geográficas, es a juicio, ¿no? De las personas de la bola de nieve, cómo se va creando esta muestra. Entonces, sí que nos va a dar información, obviamente nos puede dar mucha información, pero nosotros no podemos sacar conclusiones, ¿vale? No podemos entregar un informe al ministro de Trabajo con este estudio, obviamente, ¿vale? Pero a nivel empresa sí que nos puede dar mucha sensibilidad, mucha información, ¿vale? Para tantear, sobre todo, pues eso, mercados muy de nicho, que no tenemos prácticamente información, que no conocemos nada. Entonces, bueno, pues imaginaros aquí también mucho en medicina, ¿no? E investigaciones que queremos investigar sobre una enfermedad rara. Y nosotros de primeras, pues solo conocemos a uno, a dos personas, ¿vale? Pues primero podemos pedir ayuda a esas personas y que esas personas sucesivamente vayan formando una muestra que sea subjetiva, ¿vale? Esto es lo que es el muestreo de bola de nieve. Y dentro de los no probabilísticos nos queda uno, ¿vale? Que es el muestreo por juicio. Bien, en este caso, lo que es la muestra, ¿vale? Se va a seleccionar a criterio del investigador, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, que me diréis, vale, Nuria, y en este caso, ¿vale? ¿Por qué no es igual esto que el muestreo por conveniencia? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el muestreo por conveniencia, nosotros cuando seleccionábamos la muestra, lo hacíamos por facilidad, ¿vale? Pues si nos ponemos en la puerta del colegio, los primeros 5 que salgan, ¿vale? Pues lo más fácil, ¿no? O, si tengo que hacer una muestra adolescente, si yo conozco a 5, pues venga, a estos 5 le hago la encuesta o forma parte de mi muestra, ¿vale? Aquí, ¿vale? Yo lo elijo a juicio del investigador, pero con ciertos criterios, ¿vale? No el primero que aparezca por la calle, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya voy a hacer un tipo de segmentación, pero en base a ciertos criterios. ¿Qué ocurre? Tampoco va a tener ninguna validez. ¿Por qué? Porque obviamente esos resultados
van a estar influenciados por nociones que perciba el investigador, ¿vale? Entonces, también lo vamos a seguir utilizando en fases introductorias, ¿vale? Para sacar, bueno, pues conclusiones iniciales. Entonces, fijaros una diferencia que podemos tener para que distingáis, ¿vale? Por un lado, el muestreo por conveniencia y el muestreo por juicio, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues quiero realizar un estudio sobre la opinión de un profesor, ¿vale? De una determinada clase, yo puedo decir, ¿vale? Pues simplemente cojo el listado, ¿no? De los alumnos de esa clase y cojo a los 5 primeros, punto. No me complico la vida, ya está. Lo más fácil, ¿vale? O los 5 primeros que salgan por la clase ese día. Sin embargo, ese sería por conveniencia. Por juicio sería, bueno, yo creo que quien tiene más criterio para evaluar a un profesor va a ser aquella persona, ¿vale?, que ha asistido más a clase en los últimos 6 meses. Bien, entonces yo veo los que tienen un mayor porcentaje de asistencia y cojo a los 5 primeros con mayor porcentaje de asistencia, porque para mí tiene más sentido que sea así. ¿Vale? Entonces ya lo hago con cierto juicio, no cojo a los primeros 5 que salieron ese día de clase, ¿vale? Sino cojo a el del listado de la clase, a aquellas personas que tienen una mayor asistencia. Puede ser que esa persona justo ese día no haya venido a clase, ¿vale? Pero yo para mí son los que tienen más probabilidades de darme información, bueno, pues más palpable, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con más calidad. Pero igualmente depende esta forma de elección, es a juicio del investigador. Bien, entonces, todos estos que hemos visto, chicos, son muestreos no probabilísticos. Los entendemos, ¿vale? Con los ejemplos que hemos visto y a grandes rasgos lo que implica cada uno de ellos y cómo se tendría que llevar a cabo. Sí, ¿no? Bastante sencillo. Vale, pues ahora pasamos a ver los probabilísticos, ¿vale? Se llaman probabilísticos o se llaman aleatorios, ¿vale? Estos ya sí que tienen validez académica. ¿Por qué? Vamos con el primero. El primero es muestreo aleatorio simple, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, que nosotros vamos a seleccionar los elementos de una muestra, pero de forma aleatoria, ¿vale? Tenemos el marco muestral, tenemos los nombres de las personas y en ese caso los vamos clasificando. Pues 1, Diego, 2, Judith, 3, Nuria, ¿no? Así vamos teniendo los nombres, ¿vale? Bueno, pues yo digo, vale, pues de este listado de 100 personas, ¿vale? Pues yo voy a calcular, ¿vale? Voy a elegir, ¿no? Aleatoriamente a las personas sujetas al estudio, ¿vale? Entonces, yo cojo números al azar. ¿Qué ocurre? Bueno, que en este caso, ¿vale? Yo tendría un listado de 3.000 personas y yo únicamente quiero coger una muestra de 300, ¿vale? Pues yo tenía un listado de 3.000, he cogido la muestra de 300. Lo que hago, ¿vale?, es cogerlas de forma aleatoria. Es como si tengo una bola, ¿vale? Todos los numeritos, ¿vale? Y un numerito tengo 3.000 y voy sacando. Todos tienen la misma probabilidad de salir, ¿vale? No hay ningún tipo de sesgo, ¿vale? Y las personas pues, han sido elegidas aleatoriamente, con bases estadísticas, ¿vale? Todas las personas, las 3.000 personas, tienen las mismas posibilidades de ser escogidas. Este es el aleatorio simple, dentro de los probabilísticos. Ahora vamos a ver el muestreo sistemático, ¿vale? Este ejercicio vamos a hacerlo porque es un ejercicio que quiero que sepáis. En los exámenes hay distintos modelos de exámenes. Yo no los he hecho todavía, pero no se hace un único modelo. Entonces, que sepáis, ¿vale?, que este ejercicio tiene probabilidades de que os pueda aparecer, ¿vale? Entonces, es interesante que lo entendáis. Es muy, muy sencillo, ¿vale? Y está relacionado con el muestreo sistemático. El muestreo sistemático, ¿vale?, lo que hace es que se compone de 2 fases a la hora de seleccionar la muestra. Nosotros lo que hacemos primero es seleccionar un elemento al azar de un intervalo, ¿vale?, que se va a denominar T. Y luego ya nosotros el resto de elementos de la muestra los vamos a ir calculando en base a ese elemento que hemos extraído primero de forma aleatoria, ¿vale? Entonces, por eso se llama un muestreo sistemático, ¿vale? Es muy simple. Lo único que requiere es
que nosotros elijamos el primer individuo al azar y el resto ya del proceso ya es rápido, ya es trivial, ¿vale? Entonces, imaginaros que aquí nos dicen que se va a extraer de un marco muestral compuesto por 562.000 alumnos una muestra de 500 elementos, ¿vale? Bien, entonces, primero lo que hacemos es calcular el intervalo. Para calcular el intervalo de muestreo, el intervalo al final es ese intervalo de donde yo voy a sacar un número al azar. Pues el intervalo se calcula dividiendo el marco muestral entre la muestra, ¿vale? Dividimos el marco muestral entre la muestra, ¿vale? Genial. Bueno, pues me sale que mi intervalo es 1124. Mi intervalo va a ir de 1 a 1124. Bueno, pues de 1 a 1124 yo selecciono un número al azar. Por ejemplo, me sale 982. Bien, bueno, pues nosotros, los siguientes números ya van a ser sistemáticos, por eso se llama realmente sistemático. 982 es el primero. El siguiente, ¿vale? Es el que sale al azar, que me ha salido 982 más el intervalo. ¿Veis? 982 más 1124. 2106. ¿Vale? El siguiente, ¿qué es? ¿Cómo calculamos el siguiente? Bueno, pues el siguiente es el anterior más el intervalo. El anterior es 2106 más el intervalo, 3230. ¿Cuál sería el siguiente? Chicos, ¿cómo lo haríamos? Siempre es el anterior más el intervalo, pues sería 3230 más 1124, que es 4354. Siempre va a ser el anterior más el intervalo, o aplicando esta fórmula, como veis aquí, pero yo creo que es más sencillo siempre, el anterior más el intervalo. ¿Vale? Obviamente que así tenéis que ir haciéndolos todos para saberlo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, ¿vale? Yo, si me dicen cuál es el elemento 4, ¿vale? 1, 2, 3, 4, si me dicen cuál es el elemento 4, me puedo aprender esta fórmula y solo hacerlo una vez, o voy calculando cada uno y calculo el elemento 4. Me pueden preguntar, pues, cuál es el elemento 3, cuál es el elemento 4 o cuál es el elemento 5, ¿vale? Pero así no os tenéis que aprender nada de memoria, siempre el anterior más el intervalo, el anterior más el intervalo, el anterior más el intervalo. El primero es el aleatorio, esto nos lo van a dar. El número aleatorio nos lo tienen que dar en el enunciado, ¿vale? Porque esto, magia no podemos aplicar, ¿no? Entonces, el número anterior nos lo dan el número aleatorio nos lo dan en el enunciado. El intervalo, si lo tenemos que calcular, sabemos que es 562 entre 500, es decir, el marco muestral entre el tamaño de la muestra, ¿vale? Sí, claro, claro que sí, todo esto está automatizado, ¿vale? Todo esto se hace de forma automática, ¿no? Pero para que sepamos cómo funciona, ¿vale? Entonces, si aquí me preguntasen, por ejemplo, ¿cuál es el elemento 4, ¿vale? De este muestreo sistemático, pues yo simplemente tendría que hacer 3230 más 1124. Si me preguntasen cuál es el elemento 2, sería 2106. Si me preguntase cuál es el elemento 3, 3230, ¿vale? ¿Entendido, chicos, cómo tendríais que calcular un muestreo sistemático? Sí, ¿no? Fácil. Vale, venga. Seguimos. Veréis que no vamos a ver el de conglomerados, ¿vale? Porque, bueno, dentro de todos no es el más relevante. De todas formas, si tenéis alguna duda, queréis que os lo explique, me lo podéis preguntar sin problema, ¿vale? De los probabilísticos, vamos a ver el estratificado y los que hemos visto, aleatorio simple y sistemático, ¿vale? Sistemático, aleatorio, simple, ya lo hemos visto. Vamos a ver ahora el estratificado, ¿vale? ¿Qué hacemos con el estratificado? Bueno, pues aquí lo que hago es dividir la población en grupos, ¿vale? ¿Cómo lo divido? Bueno, pues por características. Pues, por ejemplo, imaginaros que yo estoy estudiando empresas de España, pues puedo dividirlo según el tamaño, número de empleados. Pues las puedo dividir microempresas, pequeñas, medianas y grandes, ¿vale? O imaginaros que yo estoy estudiando también población de España, pues puedo dividirlo por edad,
¿vale? Pues de 1 a 18 años, de 19 a 35, de 36 a 65 y más de 65, ¿vale? Característica importante, una persona no puede estar en varios grupos a la vez, obviamente, ¿vale? No puede estar en estratos diferentes. Yo voy a dividir a mi población en grupos distintos y lo que ya voy a hacer luego es coger muestras aleatorias de cada extracto, ¿vale? Y así la elección de cada muestra de cada extracto se hace de forma aleatoria, ¿vale? Pero lo he hecho por extractos, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que cada extracto es excluyente. Una empresa, ¿vale? De 3 empleados, pues estará un extracto, no puede estar en más de un extracto. Una persona de 25 años está en un único extracto, ¿vale? Luego ya en cada extracto, la muestra de cada extracto la hacemos de forma aleatoria. Bien, bueno, una vez que ya hemos visto, ¿no?, los tipos de muestreos probabilísticos y los no probabilísticos, ahora vamos a ver aquellos factores que van a influir en el tamaño de la muestra, ¿vale? Lo que es en sí el tamaño de la muestra, pues es un elemento muy importante que tenemos que definir, ¿no?, en nuestro proceso de investigación. Yo no me puedo hacer cargo de toda la población, eso es obvio, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que hacer es elegir una muestra que sea representativa. Bien, el tamaño de la muestra va a ser importante. Cuanto más grande sea la muestra, pues claro, mejor va a representar a la población total. Eso también es obvio, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay factores que van a limitar o que van a acotar el tamaño de la muestra. ¿Qué pueden ser estos factores? Pues, por ejemplo, los recursos económicos y los recursos humanos que tenga. Puede ser que yo no tenga presupuesto suficiente o que no tenga los empleados que yo quiera para coger una muestra de X tamaño. También el tiempo. Yo para entrevistar a esas personas necesito tiempo, ¿vale? Entonces, eso también me va a marcar, ¿vale? La muestra que yo vaya a elegir. El acceso a la población. Hay poblaciones más fáciles de acceder, más sencillo, ¿vale? Que seguramente sé que voy a tenerla disponible en muchos días y en muchas horas. Otro tipo de población, igual cuando accedes a empresas o demás, pues es más difícil, ¿vale? Y tienes que recurrir a más veces, ¿vale? Luego, el objetivo, ¿vale? Tengo que tener en cuenta también cuál es mi objetivo, ¿vale? Yo, si tengo un objetivo que tengo que consultar, ¿no?, y que la información que quiero obtener es de un pueblo en concreto, solo de mi pueblo, que es donde voy a abrir mi tienda, y solo me interesa tener información de ese pueblo, pues hombre, no hace falta que le haga encuestas a 2 millones de personas, ¿vale? Haré una muestra más pequeñita. También el problema de marketing que desee tratar. Si es algo muy relevante, muy preocupante para la empresa, obviamente intentaré que sea un tamaño de muestra más grande, más extrapolable, ¿vale? Haré algo más profesional. Y también, lo que hemos visto, ¿no? Si se trata de algo exploratorio, algo concluyente, ¿no? Si quiero algo simplemente para tantear, para ver y tener algo de información o algo ya que sea concluyente. Y luego también sabré, ¿no?, que, y sabemos relacionado con la estadística, ¿vale?, que existe también un margen de error, ¿vale? Entonces, todo ello son factores que van a influir, ¿vale?, a la hora de determinar el tamaño de la muestra. Claro, al final ellos son expertos, tienen recursos, tienen herramientas, software, y de ahí, ¿no?, que las empresas muchas veces, pues su departamento de marketing, de investigación, pues es más limitado, ¿no?, para hacer este tipo de tareas cuando queremos un resultado rápido. Vale, entonces, para nosotros calcular el tamaño de la muestra, que es con lo que vamos a ponernos ahora, os dije, ¿vale?, que tenemos que conocer una serie de conceptos, ¿vale? Por un lado, tenemos el tamaño de la población, ¿vale?, lo que es el tamaño de la población objeto de estudio. Muchas veces la vamos a conocer y otras veces no. Entonces, en función de si conocemos o no el tamaño de la población, ¿vale?, vamos a aplicar una fórmula u otra, ¿vale?, a la hora de calcular el tamaño de la muestra, que os la pondré ahora a continuación. El nivel de confianza. Este es un valor preestablecido ya, ¿vale?, en un estudio de mercado. Normalmente trabajamos con estos 3 niveles de confianza, ya casi los valores de Z nos los sabemos, ¿no? Sabemos que hay una distribución, ¿no?, de valores lo que es la distribución normal, ¿no?
la famosa campana, ¿vale? Y ahí vemos el valor del estadístico asociado a nuestro nivel de confianza. Luego tenemos lo que es la desviación típica, ¿vale? La dispersión de la población. Entonces, sabemos también que a mayor desviación típica, pues la dispersión de la población es muy alta, ¿vale? Es decir, que los valores se alejan más de la media. Desviaciones típicas pequeñitas, pues los datos están más concentrados, más cerca de la media. Bueno, en estos exámenes, en estos problemas, que sepáis también, ¿vale? Que si la desviación típica no nos la dan, ¿vale? Utilizamos el 0,5, ¿vale? Eso es lo que se utiliza en la desviación típica. Y luego tenemos lo que es el error muestral, ¿vale? Es el valor que indica, al final, el error que podemos asumir, ¿vale? La cantidad de error que se produce en una investigación puede ir entre 1% y 9%, ¿vale? Muchas veces el error suele ser muy habitual utilizar también el 5%, pero todos son datos que nos tienen que facilitar, ¿vale? Entonces, como veis, si nosotros P y Q, ¿vale? No nos dan el dato, utilizamos el 50%. Si no, al final la P lo que va a ser y lo que nos va a representar, ¿vale? Es el porcentaje de la población que tiene ese atributo. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Ahora me diréis, Nuria, ¿me tengo que aprender esta fórmula? No, ¿vale? Es decir, en el examen, si os puede caer, ¿vale? Algún ejercicio de estos de calcular el tamaño de la muestra, que veis que hay dos, según si tenemos y conocemos la población o no la conocemos, ¿vale? Aquí ya veis que el dato de la N no está, y aquí sí, esto es porque es la fórmula si conocemos la población, y esto es la fórmula si no la conocemos. En el examen os puede caer esta, ¿vale? Y si aparece la fórmula, os la doy, ¿vale? Entonces, lo único que sabéis, que tenéis que saber es reemplazar, ¿vale? Vamos a verlo si sabríamos hacerlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es reemplazar y es una fórmula larga. Entonces, yo aquí, chicos, os recomiendo muchísimo con esta fórmula que lo vayáis haciendo todo por partes, paréntesis, corchetes, que lo vayáis haciendo trocito a trocito, no todo, que no queráis meter todos los datos de golpe en la calculadora, porque así os podéis liar, ¿vale? Es decir, yo primero aquí os recomiendo, primero el numerador, ¿vale? Luego hago esta fórmula. Luego hago lo multiplico por esto y luego ya sumo esos dos términos. Y ya una vez que tengo solamente dos números en el numerador y en el denominador, ya divido. Pero os recomiendo hacerlo por partes, ¿vale? Para no confundiros y que os salga el dato correcto. Entonces, aquí me dicen que queremos hacer una investigación entre los sanitarios del sistema público de salud de cierta comunidad autónoma para saber cuáles mantienen un seguro de inversiones. Me dicen la población de estudio, es decir, ya conozco la N. La N ya me dicen que es 2.300. Me dicen también el margen de error, me dan la E. ¿Veis? Esta E de aquí me dicen que es 0,05. Y me dicen ya el nivel de confianza del 99%. Es decir, que con el nivel de confianza del 99% me voy a la tablita, que nos lo dan también, ¿vale? Y ya sé cuál es el valor de Z, 2,576. ¿Vale? Entonces ya lo tengo todo. ¿Por qué? Porque como no me hablan de la P, ¿vale? No me hablan de la P ni de la Q, que dijimos la P y la Q cuando no me dicen nada, ¿qué valores tienen? 0,5. ¿Vale? Entonces, cuando no me dicen nada, P es 0,5 y Q, como es 1 menos P, es 0,5. Entonces ya lo tengo todo. Tengo la N, que es 2.300. Tengo Z su alfa al cuadrado. Z su alfa, 2,576 al cuadrado. Por 0,5 y por 0,5. Y todo eso lo divido. Primero, corchete, E al cuadrado, por 2.300 menos 1, más Z alfa al cuadrado por P por Q. ¿Vale? Ya veis que simplemente esto lo vais a tener. Esto es muy fácil. Realmente aquí lo que puede ser complicado, que no lo es obviamente, es saber introducir esta operación en la calculadora. Y por eso os digo que primero hagáis el numerador, ¿vale? Que luego hagáis esta parte y que luego hagáis esta parte. Y así, una vez que lo tenéis, sumáis esto y esto y ya lo podéis dividir entre el número que tengáis en el numerador, ¿vale?
pero poquito a poco. Aunque ahora lo veáis súper fácil y digáis, va, este ejercicio es una chorrada, como Nuria me pone la fórmula, no tengo ni que repasarlo. No, luego haced vosotros esta fórmula, ¿vale? Para validar que os dé este número, ¿vale? Bien, y luego, este es el mismo ejemplo de antes. Imaginaros que no nos llegasen a dar el dato de la población, ¿vale? Del tamaño de la población, que fuese desconocido. Bueno, pues esta sería la fórmula. Simplemente ya veis que es mucho más sencillo, ¿vale? Z sub alfa al cuadrado, 0,5, 0,5 y el error al cuadrado. Aquí, obviamente, ¿vale? En este caso, el tamaño va a ser mayor. ¿Por qué? Porque como yo no sé, antes nos dio 515. Ahora nos sale 663, ¿vale? En este caso es mayor porque como no sabemos el tamaño de la muestra, ¿vale? La n normalmente va a ser mayor para garantizar representatividad, ¿vale? Para que se puedan extrapolar los datos. Y lo último que vamos a ver del tema 6, ¿vale? Es el cálculo del error de muestreo. ¿Qué ocurre? Esto sobre todo, chicos, lo que quiero es que lo sepáis a nivel concepto. La parte del error de muestreo, aunque veáis ahora una fórmula y ahora veamos aquí el ejemplo, no va a entrar en el examen. Quiero que lo entendáis a nivel concepto lo que es el error de muestreo, que ya lo hemos visto, ¿no? Nosotros, al final, nosotros lo que queremos, en estos casos lo que hacemos es estudiar una muestra de una población, por eso aparece el error de muestreo, ¿vale? Entonces, lo que nos va a determinar es la confianza que podemos tener en un estudio de investigación, ¿vale? Y cómo de representativa es esa muestra que yo he seleccionado. Entonces, se calcula de esta fórmula. Todas estas fórmulas es lo mismo, simplemente se va sustituyendo, ¿vale? Y por eso vamos llegando hasta este valor, ¿vale? Porque al final ya veis que la S es la desviación y lo que hacemos simplemente es, eh, la desviación al final no deja de ser P por Q, ¿vale? Entonces, por eso nosotros lo vamos convirtiendo, esta fórmula inicial la vamos convirtiendo en esto. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues imaginaros que tenemos en este caso una empresa que produce mesas y decide realizar una inspección de su producción. Y tiene una muestra de 250 y de las que 18 tienen pequeños defectos, ¿vale? Para una fiabilidad del 95%, ¿qué error se está asumiendo en el estudio? ¿Vale? Entonces, realmente nosotros, en este caso, ¿vale? La P, ¿vale? No nos la dan, ¿vale? La P y la Q, pero sí que nos está diciendo, ¿vale? Para aquí, sí que nos dicen el porcentaje que tiene ese atributo deseado. Sí que nos dicen que 18 de 250 tienen esos defectos. Entonces, con esto podemos calcular la P y la Q simplemente es 1 menos P, ¿vale? Que es 0,928. Entonces ya tenemos el dato de P y de Q. La N es 250 y la Z es 1,96, porque es el 95%, 1,96, ¿vale? Entonces aquí nosotros lo que tenemos en cuenta en este caso, ¿vale? Al coger esta muestra y que sea una muestra que tiene 18 defectos, ¿vale? ¿Nosotros qué diríamos? Diríamos en este caso, ¿no? Que el porcentaje de defectos de nuestro trabajo es 18 de 250. Si nosotros dividimos 18 de 250, decimos que tendríamos un 7,2%, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos tenido 18 defectos en esa muestra de 250. Si cogemos otra muestra de otros 250 distintos, el porcentaje de defectos igual no es justo 18, igual es 17 o igual es 19. Vamos a tener un error, ¿no? Más o menos un error. Bueno, pues ese error, ¿vale? Es lo que nosotros nos sale el resultado de la E. Qué raro. Bueno, pues el error, si calculamos este cálculo, si no recuerdo mal, creo que salía un 3,2%, puede ser, o 3,1%, algo así, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿vale? Por variar un poquito, ¿vale? La muestra y por coger esta muestra, estamos asumiendo un error de 3,2%, ¿vale? Ese es el error muestral. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una muestra. No estamos trabajando con toda nuestra producción. Hemos cogido una muestra de 250, ¿vale? Nosotros, si cogemos de nuevo otra muestra distinta, nos saldrán
defectos, otro número. Puede que nos salga también 18, puede ser, pero igual nos salen 17 o igual nos salen 19. Pues por eso asumimos este error muestral, ¿vale? Este error muestral que sería del 3,2%, 3,1%. En el libro sí que aparece el resultado. ¿Vale, chicos? Bueno, pues hasta aquí la clase. Principalmente de parte práctica de lo que hemos visto hoy es calcular el tamaño de la muestra cuando la población es conocida y yo os doy, os doy la fórmula, con lo cual lo único que tenéis que saber es aplicar fórmula y el muestreo probabilístico sistemático. Esos dos ejemplos solo prácticos que hemos visto. A nivel teórico, pues un poquito todo lo que hemos visto, ¿no? La parte de conceptos que hemos visto en la primera diapositiva, muy importante, el proceso de un muestreo, bien, y luego, pues conocer y entender los muestreos no probabilísticos y probabilísticos que hemos visto, ¿vale? Y ya lo último, lo que hemos visto del error muestral y el tamaño de la muestra. ¿Vale? A modo resumen. Nada, ahora queda simplemente por repasar, que os hagáis vuestro propio resumencillo que con vuestras notas, ¿no? Y que cualquier duda que tengáis, pues que me preguntéis, ¿vale? Aquí me tenéis siempre disponible. Así que nada, chicos, ya os dejo que podáis comer si no habéis comido o descansar, que paséis muy buena tarde y resto de semana y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Que vaya todo muy bien. Hasta la próxima. Adiós.